la sesión 272 se pone a disposición de los integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto de ley iniciado en moción que interpreta el artículo 13, inciso cuarto del decreto con fuerza de ley número 2 del Ministerio de Educación sobre subvención del Estado de establecimientos educacionales. Correo electrónico de la directora de Educación Pública, a través del cual excusa su inasistencia a esta sesión por encontrarse cometido en el Servicio Local de Educación Pública de Puerto Cordillera, trabajando con los equipos directivos de algunos establecimientos educacionales, y señala que la reemplazará en la sesión el director subrogante. A través del sistema de la ley del lobby, solicitud de audiencia con esta comisión derivada por el diputado Mario Venegas, pedida por la señora Alejandra Morales, a fin de que se ponga en tabla y se requerir la postergación de la implementación de los servicios locales de educación pública para incorporar reformas a la ley 21.040. Correo electrónico de la encargada de comunicaciones del Servicio Local de Educación Pública de Valparaíso, señora Tania Cabezas, por medio del cual solicita audiencia con la comisión para ese servicio a fin de presentar las inquietudes que aquejan al equipo directivo en torno al actual presupuesto que tiene el ítem de educación, porque pronto ingresará el nuevo proyecto de ley de presupuesto. Correo electrónico del Centro de Políticas Públicas UC, a través del cual solicita audiencia con la comisión a fin de poner en conocimiento el estudio de planificación de la segunda etapa de implementación de la ley 21.040 que ha desarrollado ese centro por requerimiento de la Subsecretaría de Educación y liderado por el subdirector de Investigación Aplicada, señor Nicolás Muñoz. El objetivo del estudio fue evaluar la factibilidad administrativa, financiera y operacional de llevar a cabo el proceso de implementación de la segunda etapa de la ley 21.040 que crea el sistema de educación pública en los plazos originales que están contemplados. La estrategia metodológica contempló un diseño de carácter mixto, cuantitativo y cualitativo, en la que se analizaron fuentes primarias y secundarias. Se adjunta el resumen ejecutivo del estudio y quedan atentos a la disponibilidad de la comisión. Correo electrónico del presidente y secretario general del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, señores Miguel Ángel Araneda y Manuel Valenzuela Albornoz, respectivamente, quienes señalan que el CONAECH y las organizaciones que lo integran, con presencia en 10 de los 11 servicios locales de educación pública en funcionamiento, solicitan audiencia con la comisión a fin de exponer ese argumento de por qué, a su parecer, la ley 21.040 debe seguir su proceso normal de instalación según la respectiva calendarización publicada en el Diario Oficial. Asimismo, solicitan, frente a la urgencia de resolver los problemas en su aplicación y retraso desde el Ministerio, poner en tabla el proyecto de ley que modifica la ley 20.964, que otorga un incentivo al retiro de las y los asistentes de la educación. Comunicación de la señora Fabiola Salazar, madre y apoderada del establecimiento municipal Los Arrayanes de Pucón, que señala que los derechos de su hijo han sido vulnerados, siendo discriminado por su condición TEA. Describe su situación respecto de las distintas acciones realizadas por el establecimiento, en especial la que le niega la posibilidad de retorno a clases presenciales, lo que vulnera su derecho a la educación establecido en la Constitución Política. Entiende que los programas de integración en los establecimientos educacionales son para brindar las mismas oportunidades de educación a todos los estudiantes, y para ello se destina una subvención especial para que puedan contar con los profesionales que se requieran en las diferentes áreas de la educación. Sin embargo, en el establecimiento no existe un terapeuta ocupacional para abordar y cubrir las necesidades de los estudiantes porque carecen de recursos. Observa que su hijo no ha sido el único discriminado, por lo que es muy importante efectuar una investigación que permita aclarar lo que está ocurriendo. Correo electrónico del estudiante de quinto año de Derecho en la Universidad de Santo Tomás, Ariel Manríquez, quien señala que varias comunas del país recibieron hace tiempo una notificación de parte del Servicio Civil en que se les anunciaba que hasta ese momento estaban incumpliendo la ley 20.501 de calidad y equidad de la educación, la que establece que los municipios deben elegir a los directores de los establecimientos educacionales y jefes de departamento de educación municipal a través de concursos de alta dirección pública, en especial de la región metropolitana, como Buin, Alhue y Colina. Solicita agregar sanción y fiscalización a este proceso, que aún está sin realizarse en dichas comunas, además de la falta de claridad del reemplazo de los actuales directores y cuerpo directivo, puesto que el director seleccionado por concurso debe traer como equipo de confianza a 2 funcionarios y dejar a otros 2. Finalmente, correo electrónico de la señora Caterine Duque, que señala que mantiene una deuda arancelaria con la Universidad de Valparaíso, dado que en 2019 el Ministerio de Educación le quitó la gratuidad obtenida el año 2018 por aparecer en sus registros con un título profesional obtenido en la Universidad Austral de Chile. Explica que el supuesto título es un diplomado que lo reconoció en 2019 la Universidad Austral. Al poner en abril de 2020 un reclamo ante la Superintendencia de Educación Superior, la UACH corroboró en su respuesta que el diplomado no corresponde a título profesional
y que debía plantear el problema de interpretación al Ministerio de Educación. Realizó los trámites y la UACH presentó un oficio aclarando la situación. A pesar de eso, le siguen rechazando la gratuidad. Terminó sus estudios en la Universidad del Paraíso, pero mientras mantenga la deuda arancelaria no le otorgarán el título ni los certificados correspondientes. Solicita ayuda porque ni la UACH ni el Ministerio solucionan este error. Es toda la cuenta, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Se ofrece la palabra en relación a la cuenta. Si hay algún señor o señora diputada que quiera intervenir, diputada Vallejo. No, presidente, solo para tener en consideración el estudio que se hizo desde la Universidad Católica, el Centro de Análisis Político Público. Ellos solicitan exponer, entiendo, los resultados sobre la 20.040, entonces para tenerlo en consideración, porque igual creo que es relevante conocer eso. En algún momento ya hicimos comisión investigadora y todo, entiendo, pero no está de más conocer los resultados de ese análisis. Sí, le vamos, precisamente por eso es que lo hemos traído en la cuenta, porque queremos darle ese espacio, pero le informo, por no sé si nos lo reparó en ello, que adjuntaron un resumen del estudio que podría ser una primera acercamiento al mismo. Está en el correo de la comisión. La cuenta está publicada y... Por eso, Sí, allí puede accederse se puede acceder, al se lo puedo documento. mandar para mayor facilidad. Mejor, si lo envía a todos y cada uno de los integrantes de la comisión es mejor. Gracias, diputada. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra en relación con la cuenta? La diputada Girardi en el sistema. Diputada Girardi. Gracias, presidente. Bueno, perdón por la cámara, pero estoy para variar con problemas de internet. Presidente, el último punto me parece sumamente complejo lo que plantea Catherine Duque González de la Universidad de Valparaíso, que ha hecho diversas gestiones tanto ante el Ministerio de Educación por aparecer supuestamente con un título de la Universidad Austral por un diplomado, donde se establece claramente que esto no corresponde a un título profesional y sin embargo no ha podido resolver ante el Ministerio el problema de la gratuidad. Entonces yo creo que sería bueno que la comisión pudiera oficiar y plantear el tema al ministro y que lo resuelvan. O sea, me parece que es obvio que la situación la tiene que resolver el ministerio y no la universidad. La universidad ya mandó el oficio de que esto no correspondía a un título profesional y sin embargo el ministerio aún no le permite, no le otorga la gratuidad, cosa que le corresponde, es un derecho, ¿ya? Estaría vulnerando su derecho. Entonces me gustaría si pudiéramos nosotros oficiar respecto de esto. El otro tema, presidente, también junto con lo que plantea la diputada Vallejo en relación al estudio, también hay una solicitud de audiencia del SLEP de Valparaíso, solicitando audiencia por el tema presupuestario, ¿no? Yo creo que sería interesante ver el tema del estudio y después pudiéramos analizar, no sé cómo vamos a enfrentar el tema del presupuesto nosotros, presidente, el presupuesto de educación. No sé si vamos a tener una sesión especial para este efecto, pero creo que sería importante invitar a las personas que están solicitando audiencia sobre esta materia, por lo menos el SLEP de Valparaíso lo está haciendo, sería interesante poder escucharlo. Eso, presidente, y por último también oficiar a la superintendencia por el punto 7 de una mamá de un establecimiento de los Arrayanes de Pucón, que señala que han vulnerado los derechos de su hijo ya que lo han discriminado por tener TEA, trastorno del espectro autista en este establecimiento y que no existe terapeuta ocupacional para abordar y cubrir necesidades de los estudiantes. Entonces sería bueno también que pudiéramos oficiar a la superintendencia sobre esta materia. Eso, presidente. Muchas gracias. Diputada, en cada uno de los temas que usted ha planteado en términos de oficiar, estamos, creo yo, todos de acuerdo, o hay acuerdo para sancionarlo y darle más trabajo a nuestra secretaria. Pero quiero hacer una observación como presidente de esta comisión. Hay muchos temas que son estrictamente de resorte administrativo. No puede ser que esta comisión sea el lugar donde una mamá tenga que quejarse porque su niño no está siendo atendido
A eso está el ministerio en las regiones, están los departamentos provinciales, están las secretarías regionales ministeriales, está la superintendencia. No puede ser que un problema como el que el ministerio no vea la diferencia entre un diplomado y un título, porque la ley dice efectivamente que uno no puede acceder a la gratuidad si tiene un título profesional anterior, eso lo aprobamos nosotros mismos, pero hay una diferencia notable entre un diplomado y un título profesional de pregrado. Eso lo tiene que resolver el ministerio de una así. ¿Cómo va a llegar a esta? Yo creo que ya estamos en un nivel de inoperancia, ¿no es cierto?, de ineficiencia de parte de los funcionarios encargados que realmente sorprende. Y tenemos que hacer esa pedagogía porque tenemos mucho tiempo que perdemos en cosas que debieran abordarse en otras maneras y nosotros estamos presionados por gran cantidad de gente que quiere venir a exponer distintas materias. Tenemos proyectos de ley importantes, ¿no es cierto?, a la espera de poderlos colocar sobre la mesa, en fin. Así que creo que es importante, incluso, ¿no es cierto?, lo relativo, yo quería precisamente referirme al tema de la señora del colegio de Pucón, porque es de mi región, región de la Araucanía, y ahí están, a la mano, tendría que ella ir hasta el departamento provincial que corresponde, que creo que es Cautín Sur, o en su defecto a la Secretaría Regional Ministerial respectiva, o la propia superintendencia, si para eso está esa institucionalidad. Bien, pero de todas formas, aprobado la sugerencia de la diputada Girardi y se van a enviar los oficios correspondientes. Diputado señor Bobadilla. Presidente, no siempre puedo estar de acuerdo con usted. Lo sé. Y a usted le consta, ¿verdad? Sí, sí. Pero sí decir lo siguiente, que en esta oportunidad estoy total y absolutamente de acuerdo con lo planteado. Pero aquí, presidente, somos nosotros mismos los que debiéramos hacernos una autocrítica, porque normalmente estamos generando los espacios para que vengan a exponer problemas o situaciones que son reales, pero que no es resorte nuestro, no está en las facultades nuestras poderlo resolver. Entonces nosotros debiéramos ser un poco más rigurosos en recibir aquellas sugerencias, ¿ya? Para darles audiencia, y aquellas que no corresponden simplemente no derivarlos donde deben ir. Y somos nosotros los integrantes de la comisión los responsables de hacernos la autocrítica. Reitero, generamos expectativas en muchas personas, en muchas organizaciones que esperan que nosotros resolvamos el tema cuando en definitiva no tenemos las facultades. Por lo tanto, yo recojo su comentario y yo parto haciéndome yo la autocrítica, y si todos lo hiciéramos, a lo mejor tendríamos una comisión lejos más eficiente en abocarnos a los problemas que realmente tenemos facultades para resolverlo, como es la tramitación de los proyectos. Nada más, presidente. Bueno, estoy yo también grandemente sorprendido de la coincidencia en este caso con ustedes, diputados. Creo que es así. Nosotros debiéramos tener un poquito más de rigurosidad y darle, ¿no es cierto?, tramitación a los distintos sectores que corresponde antes de traerlo a esta comisión para que sí podamos ocuparnos de otras materias. Bien, sobre la cuenta, ¿hay alguien más que quiere pedir la palabra? Presidente, una cosa, quisiera hacer una observación. No, diputada, estoy esperando, usted ya intervino, ¿me permite ver si hay otro? No. Sí, sobre la cuenta, diputada Girardi, le ofrezco la palabra porque no hay... Sobre lo mismo, presidente, nosotros tenemos una obligación que es fiscalizar los actos del gobierno. Y cuando el gobierno es inoperante, como usted mismo dijo, o cuando las instituciones son inoperantes, nosotros sí no podemos mirar para el lado, ¿ya? Y acá nosotros no estamos citando a nadie, estamos solicitando al ministerio que haga la pega, ¿ah? O a las instituciones que hagan la pega. Entonces, me parece que no procede el plantear que este tema, el de la mamá que plantea el tema de su hijo con TEA, o el tema de la persona que ya hizo gestiones ante el ministerio y no lo resolvieron, nosotros no podemos no asumir un rol en términos de nuestra facultad fiscalizadora, ¿ya? Aquí el gobierno no está haciendo la pega, ¿ya? Y nosotros sí tenemos que pronunciarnos sobre eso.
Solamente eso, presidente. Muchas Bueno, en puntos varios me ha pedido la palabra el diputado señor Romero y luego la diputada Vallejo. Gracias, presidente. Presidente, la semana pasada me reuní con un grupo de funcionarios de la DAEN de alto oficio. Perdón. Sí. La semana pasada por videoconferencia me reuní con los trabajadores de la DAEN de alto auspicio, que me dijeron que se habían reunido con usted también y estaban pidiendo que lo recibiéramos porque ellos están preocupados, porque no quiere que entre en funcionamiento todavía el servicio local, por lo ya conocido a nivel nacional. Está un representante del alcalde de la comuna de Arica, y yo le dije que lo voy a plantear acá. Estoy transmitiendo lo que ellos me dijeron, si es así o no, usted lo clarificará. Y quiero retomar el punto anterior. ¿Sabe que yo estoy de acuerdo con la diputada Girardi? A ver, cuando a los vecinos no se les escuchan en las regiones, cuando las autoridades miran para el techo, y voy a plantear algo más fuerte, cuando hay autoridades que ya están en el desembarque, no escuchan. Yo en mi región he pedido que el señor Ceremi, pero principalmente, ¿cómo se llama el otro cargo de educación? ¿Jefe provincial? El jefe provincial, reciben, pero no sé si escuchan, no solucionan nada, desconocen todo. Entonces hoy día hay chilenos en todas las comisiones y en esta especialmente que quieren ser escuchados. Y yo creo que es necesario que sigamos escuchando para que los orientemos a dónde tienen que ir. Porque si aquí les cerramos la puerta a quienes necesitan una solución y van a las regiones o a las comunas donde podrían solucionar y no lo hacen, bueno, ¿y a quién van a recurrir, presidente? De verdad, yo espero que, estoy dispuesto incluso que retrasemos un poco las leyes que estamos discutiendo, pero escuchemos a la gente. Después vamos a la comuna en campaña y queremos el voto, pues. Y cuando la gente necesita, nosotros le cerramos la puerta en la cara. Yo no estoy de acuerdo en eso, presidente. Gracias. No, yo creo que su intervención amerita, discúlpeme, aclarar lo que yo señalo. Como un principio básico del sistema público, lo que uno hace es seguir el conducto regular, a eso me refiero. O sea, agotadas las instancias, incluso yo he sido partidario de que tuviéramos la figura de una cosa que en Europa se llama el ombudsman, que es el defensor ciudadano. Pero uno, antes de llegar al defensor, tiene que demostrar que hizo todo el recorrido, aunque sea latoso, ¿no? Entonces, lo que digo yo simplemente es eso, que se siga el conducto regular, y si no hubo respuesta, entonces, claro, nosotros es nuestro deber intervenir para ayudar, ¿cierto? Es una sugerencia a tener en cuenta por todos y cada uno de nosotros nada más. Diputada Vallejo, le ofrezco la palabra en puntos varios. Sí, no, gracias, presidente. Solo, y se lo ha manifestado usted también, pero no está de más señalarlo acá en la comisión, que sea posible tener una propuesta de proyectos a tramitar en lo que viene, y particularmente porque me interesa que podamos tramitar y poner en tabla un proyecto que, bueno, suscribimos la mayoría de los diputados y diputadas de esta comisión, que es el proyecto para el derecho al acceso al Internet y la conectividad. Entonces yo me imagino que hay otros proyectos también que probablemente son de interés de otros parlamentarios. El tema es que podamos resolver eso, no sé si en esta o en la próxima sesión, me imagino, pero con prontitud para saber cuáles son las tareas legislativas que vienen adelante. Ok, lo entiendo. Estamos con un trabajo pendiente con nuestra secretaria para ver exactamente cuántos son los proyectos que tenemos. Por otro lado, les recuerdo que hay una antigüedad también, a pesar de que, como usted sabe, yo soy autor de ese proyecto, usted me pidió y yo lo copatrociné, pero tengo que ser respetuoso de eso, y además hay una serie de cosas que nos están pidiendo, por ejemplo, lo que acaba de mencionar, que revisemos algunos proyectos que ya están no están en condición de tabla, pero sí están a la espera de que lo empecemos a discutir, y créame que vamos a hacer todo el esfuerzo para poner con justicia, ¿no es cierto?, esos proyectos en tramitación, y además, dependiendo de las circunstancias que hay, ¿no es cierto?, que surgen. Por ejemplo, muchos están presionando para que veamos el proyecto sobre suspensión de los servicios locales, a propósito de lo que decía el diputado señor Romero. Bueno, hay otros proyectos que también desde el colegio, desde los asistentes, nos están
urgiendo. Así que lo vamos a hacer junto a Soledad, que tiene una eficiencia maravillosa en ese sentido, lo más pronto posible para proponerle a ustedes, ¿no es cierto?, una ruta de trabajo para los próximos meses. ¿Sí? Diputado señor Pardo. Presidente, muy breve sobre una reflexión sobre el punto anterior, porque creo que ya que estamos haciendo pedagogía, esto es importante por lo menos poner todos los elementos sobre la mesa. Yo tengo la suerte que en mi distrito los 3 directores provinciales de educación son realmente gente con una tremenda vocación de servicio, que responden, me consta, porque estoy permanentemente atendiendo y procesando reclamos de todo tipo que ellos se esmeran en resolver. Pero acá a veces se habla del ministerio y se equipara el ministerio al gobierno de turno. Y yo creo que hay que hacer la distinción, porque también tenemos funcionarios públicos de primera calidad y tenemos funcionarios públicos que, particularmente incluso en esta pandemia, muchos pudiendo hacerlo no han ido a trabajar, otros justificadamente están telemáticos, pero en definitiva tenemos un problema con la estructura del Estado. Y yo creo que si vamos a abordar este tema con seriedad, sobre todo cuando vamos a discutir, por ejemplo, un proyecto de ley que tiene que ver con titularidades y con dar mayor estabilidad, muchas veces esa mayor estabilidad se traduce también en que no tenemos el servicio que la gente espera del Estado y de sus funcionarios. Entonces, cuando hablamos acá de que hay esta falencia y que llegan a esta comisión los reclamos, hagamos bien la distinción cada vez que corresponda. El ministro de turno, el subsecretario de turno, o es una estructura que esta misma comisión y este mismo Congreso a lo largo de los años ha ido construyendo, que es gigantesca y que no está respondiendo a las expectativas de la ciudadanía. Gracias, presidente. Gracias, señor Pardo. Entonces, no hay más palabras en puntos varios. Entramos en el orden del día. Esta sesión ha sido citada con el objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. Desde las 15 hasta las 16 horas, con un margen ahí, ¿no es cierto?, porque ya ocupamos 30 minutos en todo lo que fue cuenta y puntos varios. Votar en segundo trámite reglamentario el proyecto de ley iniciado en moción de los diputados Bobadilla, Girardi, González, Rojas, Santana, Sepúlveda, Vallejo, Venegas y Vinter, que prorroga la vigencia de la ley número 19.648, que otorga titularidad en el cargo a profesores contratados a plazo fijo por más de 3 años. Bueno, la misma ley que ya habíamos aprobado el 2016. Para los efectos hemos invitado al subsecretario de Educación, don Jorge Poblete Aedo, que siempre es un visitante recurrente en esta, y está bien, así es parte de su trabajo importante. Después de las 16 a 17, recibir en audiencia al presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación, señor Michael Umaña Concha, quien presentará una solicitud de suspensión de la implementación de la ley 21.040 por sus graves y dañinas consecuencias. Aquí está demostrado que nosotros hemos querido recibir a todos y le hemos dado todo. Por ejemplo, en la cuenta, ¿se acuerda que había unos asistentes que venían a hablar de argumentar por qué no era conveniente suspender? Bueno, ya lo recibimos antes y tenemos claro que a ellos no les conviene porque, bueno, sus mejoramientos salariales están asociados a los ingresos, a los SLEP, eso lo tenemos claro, así que habrá que transmitirle eso para optimizar el uso del tiempo. Entonces, este señor Umaña representa a trabajadores de jardines BTF, administradores centrales, de los DAEN, DEMI, corporaciones municipales, y lo acompañan el presidente del Colegio de Profesores, presidente de la Confederación, o sea, se están repitiendo, vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Funcionarios de los DAEN. Estos temas lo hemos visto, lo tenemos claro, y lo que hay que hacer es buscar una salida. ¿Ya? Bien, vamos al punto primero entonces, el proyecto. Estimada secretaria, le quiero solicitar un pronunciamiento a usted desde el punto de vista de ministra de Fe, acogiendo una inquietud que tienen, entre otras, la diputada Roja, la diputada Vallejo y otros diputados, me incluyo. El propósito de este proyecto, que es moción parlamentaria, que yo suscribo, fue ya recogido por un proyecto que venía del Senado y que aprobamos en sala. Por tanto, quedó en condiciones de ser promulgado, porque venía del Senado en su último trámite, ¿no es cierto? Quedó promulgado, en condición de ser promulgado como ley de la República.
Y no solo eso, sino que además ese proyecto ampliaba, ¿estoy en lo correcto?, la situación porque consideraba a los asistentes de la educación y algunas otras materias que tienen que ver con... Entonces, si ya está aprobado y a punto de ser promulgado, si es que el gobierno tiene la voluntad de ser diligente en esto, corresponde que nosotros votemos igualmente, porque aquí lo que ocurre es que si no lo votamos, se pierde todo el mérito de los autores que han impulsado esta, ¿no es cierto?, situación. Claro, pero esa es la pregunta que quiero hacer. Señora secretaria, le ofrezco la palabra. Presidente, el comparado está hecho precisamente con el boletín 11780, que es el texto del proyecto que se aprobó por esta Cámara. Y la segunda columna es el proyecto que aprobamos nosotros, o sea, que aprobó la comisión, porque yo no voto. Y la tercera columna son las indicaciones presentadas en sala. El numeral 1 es exactamente igual al artículo 2 del boletín 11780. Ya. Esa parte queda exactamente igual. Sí habría alguna diferencia en las indicaciones que se aprobaron después, que fueron presentadas por el diputado Rodrigo González, en el tema de los asistentes de la educación y en el tema de que no accedieran a esta titularidad los directores que hayan sido designados mediante concurso por alta dirección pública. Eso sería lo que subsistiría de mantenerse este proyecto. Pero correcto. La primera parte sobre los docentes quedaría exactamente igual. El diputado Rodrigo González está conectado. Voy a reemplazar un momento al presidente que tuvo que contestar una urgencia. Diputado González, ¿está ahí? Lo que pasa es que tenemos una duda respecto del proyecto porque, como decía nuestra secretaria, el texto respecto de docentes queda igual, pero en este proyecto, a diferencia del 11780, se incluye asistentes de la educación. Pero según escuchamos al subsecretario, para aclarar el otro día, los asistentes de la educación no tienen esta calidad, o no tendrían esta calidad. Entonces, le pregunto, diputado González, como procedimentalmente, ¿qué considera usted que hay que hacer? Y luego también le podemos pedir la opinión al ministerio. No, diputado González, ¿me escucha? Sí, escucho. Sí, lo que pasa es que le decía que tenemos la duda procedimental acá respecto de la necesidad y pertinencia de votar este proyecto a raíz de que ya aprobamos el 1178004 antes del 18. Y en términos de los docentes contempla exactamente lo mismo, pero este incluye asistentes de la educación. Sin embargo, el subsecretario ha señalado que los asistentes de la educación no tienen la calidad de titulares. Su modalidad de contratación es otra. Entonces le pregunto a usted cuál es su opinión procedimental y, en definitiva, cómo podemos seguir acá. Luego le puedo dar la palabra al subsecretario Poblete para que también se refiera. Diputada y estimados colegas, yo considero que el tema de los asistentes efectivamente es un tema que, además, habiéndolo conversado con ellos, es una indicación que puede retirarse del proyecto, ¿no? Igualmente hay una indicación que se presentó por parte de eliminar todo el párrafo 2 del diputado Harry Jürgensen, lo que me parece perfectamente atendible en este proyecto. Y el texto del diputado Fuenzalida, si es que, digamos, se votara la indicación del diputado Jürgensen, quedaría automáticamente, digamos, fuera de la votación. De manera que si obviamos, y yo estoy de acuerdo en que se retire el tema de los asistentes, lo que podríamos es
votar definitivamente y aprobar definitivamente el texto que aparece en la cuarta columna, donde se reemplaza el guarismo 2018 por 2021 y se eliminan las palabras de aula. Igualmente, se elimina la oración final del siguiente tenor. Así, el proyecto solamente, digamos, permanecería el aspecto más esencial de la moción, que es el de la modificación del inciso primero de la siguiente forma: sustituyese el guarismo 2018. Diputado González, estando de acuerdo con lo que usted menciona de las otras indicaciones, si es que lo dejamos tal y cual usted menciona, queda exactamente igual al texto que ya aprobamos en el 11.780.04, que lo aprobamos, que es nuestro también. De hecho, usted y yo somos autores de ese Así proyecto es. y de este también. Entonces, el diputado Badilla también, un emblema de Chile Vamos en estos proyectos. Entonces, pero el diputado Pardo no está tan de acuerdo al final del 11.780. Entonces le pregunto, diputado González, ¿qué sentido tendría que lo aprobemos si es igual al otro? Como se lo pregunto para saber si, claro, y el otro está en su última fase, o sea, ahora el gobierno tiene que tomar la decisión de si lo promulga o si presenta un veto o si lo manda, bueno, lo va a mandar al Tribunal Constitucional, eso se señaló la semana pasada. Bueno, considero, diputada, que el proyecto, si el artículo es idéntico, debiera, digamos, obviarse y en ese caso, digamos, desistir de continuar tramitando el proyecto. Pero tengo una duda sobre eso en caso que no fuera exactamente lo mismo. Le voy a pedir la opinión a la secretaria técnica y entiendo que el diputado Bobadilla también se quiere referir. Secretaria. Presidenta, lo aprobado en el boletín 11.780 es exactamente igual al numeral 1 del proyecto 14.450 que está en tramitación ahora. Sería exactamente igual. Presidenta, si eso es así, podríamos obviar el trato de este proyecto y pasamos al segundo punto. Le pregunto entonces al diputado Bobadilla, que también es autor. Diputado Bobadilla, ¿cuál es su visión? Presidente, estoy amenazado que si hablo, ya es probable que tengamos que tramitar el proyecto, así que voy a pasar, no voy a opinar. Diputado Pardo, ¿puede darnos su opinión? Yo creo que dado que el diputado González está de acuerdo en que no corresponde mantener lo referente a los asistentes de la educación y que el otro artículo es idéntico, no tiene sentido continuar con la tramitación, pero bastaría que nos pusiéramos todos de acuerdo para resolverlo. Muchas gracias, diputado Pardo. Secretaria, ¿qué tenemos que hacer? Nada, No votarlo simplemente. Ya. Pero igual vamos por el ¿Piensa? Diputada Girardi. Yo creo que lo importante es que todos los autores del proyecto estemos de acuerdo. Y por eso sería bueno que el diputado Badilla, al cual estimo muchísimo, ¿no? Y como usted bien dijo, es un baluarte de Chile Vamos en este proyecto en particular. Sería bueno recoger su opinión también, ¿no? Que la pudiera expresar. El diputado Badilla me ha señalado que está de acuerdo con que no sigamos el trámite. Así que estamos de acuerdo de todos y todas. Diputado Badilla, le doy la palabra. Solo presidenta, expresar mi preocupación, no menor. Estoy recibiendo muchos elogios de algunos diputados que nunca me lo habría imaginado y eso realmente me preocupa. Quiero dejar constancia de esto. Pero yo siempre le hago elogio, diputado. De mí no se sorprende. Entonces, tenemos el acuerdo, entonces le voy a devolver el pase al presidente. Ya está resuelto, no vamos a seguir tramitando el proyecto. Entiendo que el subsecretario se va a referir brevemente. Yo tenía claro que era la piedra de tope y por eso salí. Muy bien, subsecretario, volviendo a la seriedad de esta comisión, le ofrezco la palabra.
no tengo mucho que referirme, me parece totalmente sensato, dado que los dos proyectos quedarían de la misma forma el no seguir tramitando, así que por nuestra parte los argumentos también se habían expuesto la vez anterior, así que estoy de acuerdo. Muy bien. ¿Hay acuerdo entonces de la comisión? Se sanciona. No sé. Simpatía, ¿no? Sí. ¿Qué pasó, diputado? Después le cuento, pero de su coalición. Muy bien. En el segundo punto de la orden del día, entonces, vamos a recibir, como les señalé, en audiencia al presidente del Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, SNTE, Chile, señor Michael Umaña Concha, que presentará una solicitud de suspensión de la implementación de la Ley 21.040 por sus graves y dañinas consecuencias al sistema de educación pública del país y sus argumentos y propuestas coordinadas a nivel nacional por organizaciones sindicales y gremiales representativas de docentes, asistentes de la educación, trabajadores de jardines BTF y administradores centrales de los DAEM, DEM y corporaciones municipales. Acompañan al presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el presidente del Colegio de Profesores de Chile, Asociación Gremial, señor Carlos Díaz, el presidente de la Confederación Nacional de Jardines Infantiles, BTF, la señora Clarisa Seco, el vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Funcionarios de DAEM, DEM y Corporaciones CONAFUDEM, señor Cristian Figueroa, y el vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, FENATREDUC, señor Óscar Méndez. En reemplazo de la directora de Educación Pública, como se leyó en la cuenta, está en una comisión de servicio, en uno de los servicios locales de educación, se encuentra presente el director subrogante, señor Alfredo Romero. Señor Umaña, si está presente, le ofrezco la palabra. Muy buenas tardes, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los diputados de la comisión y a todos quienes nos acompañan en esta jornada. Primero, agradecer por aceptar nuestra solicitud y poder permitirnos exponer en esta honorable comisión. Bueno, como ustedes ya sabrán, el tema que venimos a exponer no es un tema nuevo, es un tema que se viene planteando hace bastantes meses. Muchos de los que estamos acá, dirigentes de distintas organizaciones de carácter nacional, representativas de docentes, asistentes de la educación, administraciones centrales y educación inicial, desde la discusión de la ley 21.040, antes de que esta fuera aprobada, presentamos nuestras propuestas, presentamos también nuestras disidencias respecto a cómo se estaba aprobando la ley 21.040 y sus posibles consecuencias negativas. Y hoy ya en régimen 11 servicios locales estamos viendo las consecuencias de las cuales muchos alertamos en su momento. Desde el año 2020, un grupo de organizaciones sindicales nos hemos empezado a agrupar para poder enfrentar este proceso de la implementación de los servicios locales en primera instancia, y hoy en un proceso de implementación, pero además con una coyuntura política nacional que no esperábamos, pero que nos complace que se esté dando, que es el proceso constituyente, nos parece del todo importante y razonable de que no solamente el Parlamento, sino que la Presidencia de la República dé cuenta de esta necesidad que estamos planteando hoy día de suspender la implementación de los servicios locales. Y voy a dar paso a la lectura del primer documento y luego van a seguir los colegas de las distintas organizaciones exponiendo desde las distintas ópticas de la educación, ¿cierto?, los distintos puntos de vista de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que los que estamos acá representamos el todo de las organizaciones y de las distintas funciones que se realizan en las escuelas públicas de nuestro país. Así que, si me permite, señor presidente, voy a pasar a leer el documento con el que vamos a iniciar. La aprobación en el año 2017 de la ley 21.040 fue un duro golpe a la educación pública del país, pues luego de décadas de lucha por desmunicipalizar el sistema educativo y fortalecer la educación pública, se aprueba una ley de continuidad con las políticas del mercado y de la educación y la precarización de esta.
La municipalización, iniciada en la década de los 80, fue una grave estocada a la educación pública del país, representando el espíritu de la constitución ilegítima de la dictadura, que pone por sobre el derecho humano a la educación la libertad de empresa disfrazada de libertad de enseñanza. La externalización y tercerización del servicio educativo. Es así como hoy, a 40 años del inicio de la privatización de la educación pública, el sistema municipal apenas representa un 35% de la educación de nuestro país, hecho inédito en el mundo. Discrepamos de los contenidos de la ley 21.040, en cuanto a que no responde al espíritu de la demanda de desmunicipalizar y estatizar la educación pública, sino por el contrario, la mal llamada nueva educación pública solo responde a los acuerdos neoliberales que permitieron la aprobación de la Ley General de Educación, LGE, que va en completa sintonía con la ilegítima Constitución del 80. La Ley 21.040 fomenta la tercerización y charterización de la educación, manteniendo el sistema de financiamiento vía voucher, sistema responsable de la crisis financiera permanente que asola a la educación municipalizada y a los servicios locales de educación en actual régimen. Las organizaciones vivas del mundo de la educación rechazamos siempre la municipalización. No fuimos parte de los acuerdos de la LGE y no fuimos escuchados cuando aprobaron la Ley 21.040. Por tanto, hoy en conjunto, las y los trabajadores de la educación, docentes, asistentes, administrativos de la educación y trabajadoras de la educación inicial, venimos a reforzar nuestro absoluto compromiso con los valores, principios y objetivos de una educación pública administrada directamente por el Estado, con un nuevo sistema de financiamiento que permita entregar una educación integral a nuestras y nuestros estudiantes y sus familias, desde la educación inicial hasta la enseñanza media. El pueblo de Chile habló con fuerza el 18 de octubre del 2019 y lo ratificó el 25 de octubre del 2020 con un aplastante 78% de apruebo a una nueva constitución. Y la educación no es ajena a esa demanda, lo que sin duda nos permite vislumbrar un promisorio futuro para una verdadera educación pública, en que el Estado sea el garante de cumplir con la premisa de que la educación es un derecho y no un negocio. Por lo mismo, creemos de suma importancia suspender la instalación de todos los servicios locales en agenda hasta que termine la deliberación de la Convención Constitucional y las leyes que de ésta deriven, según la voluntad mayoritaria del pueblo chileno. Exigimos se detengan todas las desvinculaciones y despidos de personal docente, administrativos, asistentes de la educación y funcionarias de los jardines infantiles BTF, de los servicios locales en actual régimen, así como detener todo cierre o fusión de escuelas producto de las políticas de equilibrio financiero. Junto con esto, es urgente asegurar que el financiamiento 2022 para los 11 SLEP en régimen sea el necesario para la sobrevida administrativa y la implementación de los proyectos educativos de las comunidades, sin restricciones, a la espera de las definiciones de la Convención Constitucional. Además, consideramos que se debe considerar el pago inmediato de todas las millonarias e indignantes deudas que mantienen los municipios con las y los trabajadores de la educación. Hoy el Estado no es capaz de responder a las necesidades financieras de la educación pública del país. Por tanto, nos preguntamos, ¿cuánto cuesta la implementación de un servicio local de educación? Y entonces, ¿cuáles serán los costos para las arcas fiscales de seguir implementando los servicios locales si la Convención Constitucional define otra forma de administración de la educación? Finalmente, solicitamos a la Honorable Cámara hacer las gestiones necesarias con la Presidencia de la República para suspender el calendario de instalación de los servicios locales de educación, coincidiendo con lo por ustedes solicitados en la resolución número 1573 de la Cámara de Diputados y Diputadas del 3 de junio del 2021. Decimos finalmente, como Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación, que defender la libertad de enseñanza, la Ley General de Educación o la Ley 21.040, entre otros, es defender los principios mercantiles consagrados en la Constitución de la dictadura. Chile exige cambios profundos y la educación debe estar a la altura de las exigencias de nuestro pueblo. Chile merece una educación pública, estatal, comunitaria, laica, plurinacional, integral e inclusiva, y el financiamiento estratégico necesario para que en la nueva educación la dignidad se haga costumbre. Muchas gracias, señor presidente.
Y Muchas gracias, le damos señor el paso a Umaña. los invitados, presidente. Disculpe, pero ¿quién ofrece la palabra? Es Muchas gracias, presidente de la comisión. Muy amable, presidente. Lo segundo es que estábamos preparados para escucharlo a usted en representación de este colectivo y por tanto lo que creo es que dado que entiendo de sus palabras que los demás aquí presentes tienen intención de también intervenir, y dado que eso no se nos había explicitado, entonces lo que puedo hacer es simplemente con espero el respaldo de la comisión, ¿no es cierto?, darles un tiempo acotado a cada uno para que podamos establecer una conversación y puedan reaccionar además los profesores en el tiempo, los diputados, perdón, en el tiempo que nos queda de sesión. ¿Les parece si le ofrezco 5 minutos a cada uno? 3 en realidad, porque estamos ya en las 15. No, está bien, 5. 5 minutos como máximo, por favor, y voy a ser grosero si tengo que cortarle la intervención. Es que conozco a los profesores y a los asistentes, entonces por eso es bueno limitar el tiempo. Voy a partir por el orden en el que lo estoy observando y como me sale el caballero galante, y voy a partir por la representante, ¿no es cierto?, de las BTF, la señora de apellido Seco, Clarisa Seco. ¿Me escuchan? ¿Se escucha? Perfectamente, señora. Sí. Presidente de la comisión, un saludo cordial y por intermedio suyo para todas y todos los presentes. La verdad que es bien corto, se agradece los minutos que se nos han entregado, pero yo precisamente como presidenta de la Confederación de Jardines BTF, el 25 de junio del año pasado, también hice una presentación en esta misma comisión respecto de los servicios locales de educación, de su implementación y de su financiamiento. Situación que a la fecha ya seguimos teniendo los mismos problemas y no ha habido una subsanar, digamos, esta situación. Nosotros también estamos para la suspensión de los servicios locales de educación, ¿ya?, hasta que no se revise esta ley, no se modifique y no se mejore, porque finalmente lo que queremos es que la educación vuelva al Estado. Y si no han incluido a los jardines infantiles vía transferencia de fondos en esta nueva educación pública, pues también exigimos lo mismo, ¿ya?, que estos jardines realmente sean financiados por el Estado, sean administrados por el Estado y no de la forma en la que hoy han sido administrados, ya sea no solo en los servicios locales de educación, sino que también a través de las municipalidades y de las corporaciones municipales. El principal problema que tenemos en los jardines infantiles es el sistema de financiamiento que tenemos, puesto que dentro estando en las municipalidades o en las corporaciones municipales, sea bueno o sea malo el aporte que hayan entregado los municipios a los jardines, hoy en los servicios locales no contamos con ese aporte. Por lo tanto, contamos única y exclusivamente con la subvención que tenemos y la subvención de los jardines precarios, ¿ya? Demasiado precarios los jardines infantiles. Por lo tanto, también queremos, ¿ya?, que en esta revisión, ya, de la nueva educación pública de esta ley, también se revise y se mejore lo que es el sistema de financiamiento por uno basal, que dé dignidad e igualdad finalmente a los niños y niñas que atendemos a nivel país en situación de vulnerabilidad. También quiero tocar el tema de lo que es el Estatuto de los Asistentes de la Educación, y sabemos que hay muchas organizaciones de asistentes que no quieren la suspensión de los servicios locales de educación, puesto que se ven en estos servicios locales mejorar sus remuneraciones, y la verdad que es de justicia para ellos también. Pero ¿a qué costo? ¿Ya? Perdiendo el trabajo, perdiendo el empleo, una vez que se haga la adecuación de la dotación de funcionarios de acuerdo a la matrícula existente en los establecimientos, cuando sabemos que la matrícula es muy precaria, y que todo lo que ha hecho los gobiernos de turno han apuntado finalmente a mercantilizar la educación, ¿ya?, y que se ha ido finalmente al sector privado, y que no se ha mejorado finalmente lo que es en la parte pública, ¿ya? Queremos que se desagregue el Estatuto de los Asistentes de la Educación de la Ley 21.040, ¿ya?, porque la inyección de recursos sigue siendo la misma, ¿ya? La que tenían en los municipios al traspaso de los servicios locales de educación sigue siendo la misma. Por lo tanto, ¿cuál es el cambio, ya, si se le mejoran las remuneraciones, ya, dentro de este Estatuto de los Asistentes, estando en las municipalidades o en las corporaciones municipales? Por lo tanto, nosotros creemos, ¿ya?, que la suspensión tiene que ser hoy. Más aún, como decía el compañero acá Michael,
con este nuevo proceso constitucional que tenemos, ¿ya? Y que finalmente va a ser el pueblo de Chile quien va a decidir la educación que queremos para nuestros hijos e hijas. Eso, diputado. Muchas Para gracias. darle paso a mis colegas. Muchas gracias y dentro del tiempo se lo agradezco muy sinceramente. A continuación ofrezco la palabra al señor presidente del Colegio de Profesores, don Carlos Díaz. Estimado presidente, muy buenas tardes. Junto con saludarlo, saludo también a los representantes, miembros, diputados y diputadas que forman parte de esta comisión. Estaré, por supuesto, en el tiempo también, porque indudablemente sé que estamos con pocos minutos. Señalar, en primer término, que desde los inicios de la discusión de esta ley, como organización hemos manifestado nuestros reparos, en primer término, a lo que fue el proyecto de ley, pero también a la puesta en práctica una vez que ésta ya se ha consumado. Nosotros desde siempre lo hemos venido señalando, esta no es la desmunicipalización que las profesoras y profesores pedíamos para Chile. En ese sentido, creemos que es importante rescatar que esta ley 21.040, y es uno de los motivos por los cuales nosotros nos oponemos a ella, mantiene los pilares de lo que es la actual municipalización. Y en ese sentido hay que avanzar hacia una transformación real, creemos como profesoras y profesores, de lo que debe de ser la administración de la educación pública en Chile. Y estos servicios locales de educación que surgen a partir de la 21.040, lo que hacen es precisamente mantener estos pilares, repito, de la actual municipalización, reiterando y sosteniendo la lógica del sostenedor, pero además manteniendo el mismo sistema de financiamiento que todos sabemos en Chile tiene absolutamente quebrada a la educación pública. Por tanto, no hay ninguna posibilidad de que algo distinto ocurra en el corto plazo respecto de los servicios locales de educación, sino es también la quiebra de ellos y por tanto la lógica de buscar siempre desde una perspectiva economicista el poder tratar de salvar la situación. Esa no es la educación pública que los niños, las niñas, los adolescentes, las chilenas y los chilenos nos merecemos. Pero también tenemos serios reparos a lo que ha sido la puesta en práctica de esta ley de desmunicipalización a partir de los servicios locales de educación. La pérdida de derechos, los despidos masivos, la situación de rebajas horarias docentes y otra cantidad importante de elementos que podríamos nombrar, dan cuenta de cómo se ha venido, cómo se ha puesto en práctica esta ley durante estos años, desde los inicios hasta el día de hoy, y que por supuesto nos lleva también indudablemente a tener nuestra crítica fundada sobre lo que hoy día tenemos. Al respecto, creemos que el momento histórico que vive Chile también, indudablemente que es un elemento nuevo, pero por sobre todo muy esperanzador, respecto de que podamos tener por fin una educación en la cual verdaderamente la educación pública sea un pilar central del modelo educativo nacional. Y es en ese sentido que el cambio de constitución al cual aspiramos y que pronto se va a hacer efectivo, y que también en esa misma lógica la concepción de educación que está plasmada en la Constitución tenga una variación radical respecto de lo que hoy día existe, en donde hoy la actual Constitución concibe la educación como una mercancía y podamos pasar efectivamente a una visión distinta, constitucional, en donde la educación sea concebida como un derecho humano fundamental, da una tremenda oportunidad para poder cambiar efectivamente el sistema de administración que rige a la educación pública. Por ello, queremos ser muy claros, presidente, para nosotros como profesoras y profesores de Chile, no es la municipalización el camino, no son los servicios locales el camino, sino que aspiramos efectivamente a volver con la educación al Estado como nunca debió haber salido y como efectivamente durante muchos años estuvo en esa sitial. Educación fiscal, educación con vuelta al Estado, en donde verdaderamente el Estado se preocupe y garantice este derecho humano fundamental para todos. Por último, señalar también que como Colegio de Profesoras y Profesores de Chile nos ha correspondido en este último tiempo desarrollar conversaciones con distintas frentes, distintas personas, distintas autoridades, y la verdad es que existe un amplio consenso tanto en diputados, senadores, gobernadores, alcaldes, con quienes hemos conversado. Pero también nos parece muy importante y relevante manifestar que la opinión de los trabajadores que se expresa esta tarde va en la misma dirección de solicitar la suspensión
de los servicios locales de educación para poder ver efectivamente, a partir del cambio constitucional que se avecina, cuál es el verdadero sistema de administración de la educación que nuestra educación pública necesita. Así es que nos sumamos a esas palabras y pedimos, por tanto, también a esta honorable Cámara, a través de esta Comisión de Educación, que gestione para que a la brevedad podamos tener esta suspensión, por lo menos por 2 años, de lo que son los actuales servicios locales de educación, de la puesta en práctica de nuevos servicios locales de educación, para que esperemos, ¿cierto?, y avancemos hacia un nuevo modelo de administración de la educación pública como la que Chile se merece. Eso, estimado presidente, muchas gracias por escuchar. Muchas gracias, señor presidente. Le agradezco también que haya estado en el tiempo otorgado. A continuación, y en el estricto orden que está acá señalado, voy a ofrecer la palabra al vocero nacional de la Coordinadora Nacional de Funcionarios de los DAEM, DEM y Corporaciones, CONAFU-DAEM, señor Cristian Figueroa, hasta por 5 minutos. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenas tardes a todos los presentes, a los miembros de esta comisión. Voy a ser bastante breve en lo que voy a mencionar. La preocupación hoy en día para los trabajadores a los cuales represento, obviamente, tiene que ver con la cantidad de despidos que existe hoy en día y nuestra urgencia por seguir entregando nuestro conocimiento y trabajo en la educación pública. Pero obviamente entendemos que nuestro problema no es un hecho aislado, sino que está circunscrito en algo que es más grande y tiene que ver con el modelo de la educación chilena y cómo hoy en día estamos presenciando una debacle de la educación pública y algo que nos preocupa y que se tiene que crear hoy en día una verdadera educación pública. Frente a esto, nosotros entendemos muy bien que existen 5 pilares de la educación, del modelo educativo chileno hoy en día, que no fueron modificados con las últimas leyes que han existido. Primero, el fin al Estado subsidiario se sigue manteniendo, el cambio del financiamiento se sigue manteniendo, el pilar de la educación no es público, el pilar de la educación hoy en día chileno es privado, y así lo dicen los porcentajes de la matrícula en Chile. Lo pedagógico no está por sobre lo financiero, es decir, lo financiero hoy en día es lo que prima, y los equilibrios financieros hoy en día han sido un eje clave hoy en día para hablar con respecto al último punto que creo que es esencial, o sea, que es lo que más nos aflige como trabajadores de administraciones centrales, que es la precarización laboral. Y eso no tan solo está afectando, bueno, en primera medida afecta a los trabajadores de las administraciones centrales, los cuales apenas tenemos dentro de nuestros datos autorreportados un 8% de continuidad laboral en la nueva institución pública. Y según los datos que fueron entregados en el informe intermedio, hablan de un 20%, pero entre un 20 o un 8% estamos hablando de una masacre laboral en cualquiera de los dos términos. Y eso hoy en día es urgente buscar alguna forma de solución, y para eso se necesita buscar la suspensión en este minuto, es vital, para poder realizar las modificaciones, que en una nueva institución que cumpla con estos pilares que anteriormente mencionaba, se pueda generar una educación en donde contemple a sus trabajadores y trabajadoras y que tenga por fin lo principal, que sea lo pedagógico, lo fundamental, y que el pilar público vuelva a renacer en este país. Los servicios locales sabemos que han tenido los mismos problemas que existen en la municipalización, y así también ha sido demostrado en los informes que ha entregado la Contraloría, y como muy bien lo decían mis colegas anteriormente, hoy en día se está mostrando una voluntad política de varios sectores, así ha sido las conversaciones que se han sostenido con varios alcaldes, que se ha sostenido con gobernadores, también con varios de ustedes. Con varios de ustedes hemos conversado en más de alguna ocasión y le hemos mostrado, le hemos contado esta historia, en más de alguna ocasión se ha mostrado los datos, cómo está la situación para los trabajadores de administraciones centrales y para el resto de la totalidad de los trabajadores, cómo es la situación en los servicios locales, y esto es algo que es grave. Esto es muy grave porque en fin de cuentas está afectando a una gran cantidad de familias en este país y que está mermado hoy en día su fuente laboral, y que más encima el momento, el efecto que trajo la pandemia en la fuerza laboral chilena es mucho más aún el problema. Así que obviamente
me sumo a las palabras anteriormente dichas por mis colegas, y lo que hoy en día necesitamos es que se genere y que puedan ustedes impulsar y apelar, en fin de cuentas, al Ejecutivo, que creo que es el que tiene que sacar el proyecto, y se necesita una presión. Y esta comisión, la Comisión de Educación de la Cámara, creo que es la que tiene que tomar la decisión de sumarse e intentar poder parar, en fin de cuentas, hoy en día para poder generar todas las modificaciones, generar una nueva ley que contemple estos pilares que hoy en día no han sido modificados. Eso. Muchas gracias por darnos este tiempo para poder intervenir. Gracias, don Cristian Figueroa. A continuación, entonces, y para concluir la presentación de este colectivo, voy a ofrecer la palabra al vicepresidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación, el señor Óscar Méndez. Buenas tardes a todos y todas los presentes. Gracias por darnos el espacio. Espero que se escuche bien. Bueno, tenemos un documento muy cortito, así que voy a gastar en el tiempo, señor presidente. Dice así: la puesta en marcha de la llamada educación pública ha traído consigo una serie de dificultades en diversas dimensiones, y con objeto de solicitar se detenga la implementación de los servicios locales de educación, nos queremos enfocar en un tema en particular. Este tiene relación con cómo se han visto afectados las y los asistentes de la educación de nuestro país con la instalación de los SLEP. Las y los asistentes de la educación han tenido una dilatada presencia en la historia de la educación nacional, funciones y tareas que con el paso del tiempo, la evolución de los procesos y las nuevas exigencias de los mismos han incrementado el sector, adquiriendo nuevos roles y cada vez mayor importancia en las áreas de la administración, como en el campo profesional, técnico de apoyo y asistencia al proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto en el aula como fuera de ella, siendo lo más destacable esto último, puesto que son las asistentes de la educación de primer ciclo principalmente, quienes a la par con los docentes disponen de su internet para dar sustento a dicho proceso de enseñanza-aprendizaje en tiempos de pandemia. Las y los asistentes de la educación hemos cumplido un rol fundamental en los establecimientos educacionales durante las últimas décadas, logrando instalar derechos laborales a través de diversas instancias de movilización. Hemos logrado que se reconozca por ley algunos de los derechos laborales más importantes consagrados en la ley 21.109, que establece un estatuto para nosotros, los asistentes de la educación. El rol de los asistentes de la educación, y más aún por la delicada situación que está viviendo el país por motivo del coronavirus, hoy se hace imprescindible en la comunidad educativa y creemos que dicha importancia debe corresponderse de manera integral. Entre las dificultades que se mencionan y que atentan contra todo lo mencionado, valga la redundancia anteriormente, podemos destacar la imposibilidad de afiliarse o conformar alguna organización sindical, pues estas quedan fuera del servicio local, lo que desconoce de facto los dictámenes de la Organización Internacional del Trabajo, los que ratifican la libertad de afiliación. Y para el caso de quienes ya tenemos una vida sindical, nos vemos en la obligación de conformarnos en asociaciones de funcionarios, sin mencionar las dificultades propias que esto implica. Otro asunto importante, que es algo cuestionado ampliamente, tanto nacional como internacionalmente, dice relación con la imposibilidad de negociar colectivamente, derecho ganado durante muchos años por la y los trabajadores de la educación, y en particular por los asistentes, y que los servicios locales cercenan de cuajo. Dicho sea de paso, todo esto permitió crear mejoras en las condiciones laborales de la y los trabajadores, y que es lo que nutre, digamos, estas movilizaciones, el estatuto que contiene la ley 21.109. Es además sumamente discriminatorio que, a propósito de la implementación de los servicios locales de educación, se aplique el estatuto solamente a quienes han sido traspasados, tema que además está en cuestión en Valparaíso, pues hasta el día de hoy nuestras y nuestros asistentes no han sido encasillados, cumplida ya la fecha estimada para dicha acción administrativa. Ahora bien, más allá de aquello, ¿qué sentido tiene emitir una ley de la República si no tiene alcance nacional? Así hoy tenemos trabajadores y trabajadoras que, desempeñándose como asistentes de la educación y cumpliendo la misma función,
se rigen por leyes distintas y tienen salarios, beneficios y derechos distintos, entre los que podemos destacar el bono de desempeño laboral, la remuneración bruta mensual y el reconocimiento de los bienios. Nuestra posición de detener los traspasos, además de las razones aludidas, tienen que ver con que la mayoría no hemos sido partícipes de los debates y ha sido un sector reducido de dirigentes que han sido del provecho de gobiernos anteriores para instalar una educación que perpetúa una educación para quienes tienen dinero y para quienes no lo tienen. Las y los asistentes de la educación necesitamos que, por un lado, se detenga la implementación de la ley 21.040 y, a su vez, se haga realidad la solicitud al presidente de la República, estipulada en el proyecto de resolución número 1610, presentado en la sesión número 52 del día 30 de junio del 2021, sobre la homologación de los beneficios del estatuto a quienes no han sido traspasados, es decir, que el estatuto de la y los asistentes de la educación sea aplicado sin que sea condición trabajar en un servicio local. Sobre esto último es importante señalar que algunos dirigentes de trabajadores y trabajadoras de la educación han solicitado la implementación de los servicios locales, no con el objeto, básicamente solo con el objeto de la aplicación del estatuto. Sin embargo, y en vista y en consideración de lo que hasta ahora nosotros hemos observado, una vez hecho el traspaso, creemos que es necesario detener este proceso, incidir en la Convención Constitucional, desagregar la ley 21.109 de los traspasos y así gozar de los derechos ganados durante muchos años en las calles y en el Parlamento por parte de la y los trabajadores de la educación, señor presidente y estimada Comisión de Educación. Eso, gracias. Muchas gracias y también le agradezco estar en el tiempo. Bien, y ya hemos escuchado, ¿no es cierto?, a los representantes de estas organizaciones de trabajadores de la educación. Le quiero consultar al señor Alfredo Moreno, director subrogante de Educación Pública, si quiere hacer uso de la palabra a partir de lo planteado por los dirigentes. Sí, señor presidente, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Voy a tratar de ser lo más breve posible. No me voy a enfocar en señalar los beneficios distintos al cambio de sostenedor educacional que trae la ley 21.040, sino que quiero solamente detenerme en 3 puntos que hemos escuchado en las presentaciones anteriores. Agradezco, por cierto, que se me haya invitado. Yo, como usted mismo acaba de mencionar, señor presidente, soy el director subrogante y por tanto supongo que en sesiones anteriores ya ha estado don Miguel Ángel Araneda, don Arturo Escario, don Cris Parra, que representan también a grandes funcionarios asistentes de la educación y BTF del país, y si no, sería bueno también escucharlos a ellos. Quisiera detenerme, señor presidente, en señalar algo que me parece un tanto peligroso, que tiene que ver con suspender todas las políticas públicas o los derechos que tiene la Constitución a la elaboración de una nueva Constitución. Ello básicamente porque si nosotros entendemos eso y relacionamos eso, debiésemos detener también todas las compras y ventas de todo tipo de bienes y servicios a la espera de qué sucede en la Convención Constitucional del Derecho a Propiedad, o detener todos los procedimientos y modificaciones legales a la espera de saber cuál va a ser la forma en que se van a elaborar los proyectos de ley. Por eso a mí me parece un tanto peligroso. Yo lo único que quiero hacer aquí es que nosotros como organismo técnico estamos mandatados por una ley vigente y mientras aquello no produzca una modificación debemos, por mandato legal, como somos funcionarios públicos, seguir adelante con ella. El sistema de financiamiento que también se toca acá, más allá de que puede tener un sustento más bien de fondo en una política pública, no tiene relación alguna con el modelo de implementación de la ley 21.040. Si el día de mañana se cambia el sistema de financiamiento, va a ser tanto para las municipalidades, corporaciones municipales, como los servicios locales. Por tanto, no vemos que en un aplazamiento de esta ley puede haber alguna solución, porque los municipios, como bien sabemos, también tienen el mismo tipo de financiamiento.
Nosotros nos hemos encontrado con deudas municipales, sobre todo de las corporaciones educacionales que ya se han traspasado. Solo muestra un botón, hemos pagado más de 2.500 millones de pesos de deuda de Cerro Navia, y eso sumar también a las que estamos pagando de Valparaíso o San Fernando. Lo que ha producido, por cierto, que ahora los funcionarios que se han traspasado en esas corporaciones a los servicios locales ya no tengan que recibir su remuneración a cuentagota o por cuota y tengan sus cotizaciones previsionales al día. Lo último que quiero mencionar es que si se quiere que vuelva de otra manera, o cualquiera que sea la forma en que quiera uno que vuelva la educación pública al Estado, eso necesariamente limita el derecho a la negociación colectiva. Eso independiente de la forma en que se organice la educación pública, porque el Estado, los funcionarios del Estado no negocian o tienen la limitación de negociar colectivamente. Eso, señor presidente, solamente quería resaltar esos puntos que me pareció importante que ustedes también lo tuvieran bajo su consideración. Agradezco el tiempo que me han otorgado en esta sesión. Muchas gracias, disculpe, me estaba hablando su jefe. Ah, no. Bien, una vez escuchado al señor director nacional de Educación Pública subrogante, le quiero ofrecer la palabra a los distinguidos diputados integrantes de esta comisión. Les voy a rogar que nos demos también un cierto 5 minutos máximo de intervención. ¿Ya? Diputada Camila Rojas. Yo Gracias. voy a ir, todo lo que le sobre a usted va a ser para mí. Gracias, presidente. Sí, bueno, primero agradecer el espacio que estamos teniendo y el haber recibido a estos distintos representantes de organizaciones. Yo quisiera resaltar que esta discusión ha ido variando en el tiempo, porque en un comienzo, no de parte de los actores educativos, no de todos, pero de una parte importante, había harta expectación respecto de lo que iba a pasar con la implementación de los servicios locales de educación. Además, como esta fue una reforma y ha sido una reforma de carácter gradual, hemos ido viendo de a poco, digamos, cómo las consecuencias que trae el traspaso a los servicios de educación. En ese sentido, creo que hoy día el poder tener varias organizaciones que tienen una postura común es algo nuevo, ¿ya? Algo que no habíamos visto hasta acá. Y esa postura común hoy es suspender la implementación de los servicios locales de educación y de hecho hacer cambios de diseño también al sistema. Yo quiero poner ese punto porque muchas veces se señala que los problemas solo están en la implementación y que estarían sobre todo asociados al gobierno de turno. Y yo creo que sí, pero que eso no es lo único. Yo creo que esta reforma tiene problemas de diseño también, y parte de esos problemas tienen que ver con el financiamiento, ¿ya? El problema de financiamiento, de desfinanciamiento en este caso, es un problema muy grave. Y lo que tenemos en los servicios locales es que los servicios locales de educación tienen déficit presupuestario, ¿ya? Y esa es una situación muy complicada, porque a la hora de tener que tomar determinaciones, nosotros sabemos que el hilo se corta por lo más delgado, entonces lo que termina ocurriendo es que trabajadores y trabajadoras son despedidos básicamente, ¿ya? Y nosotros nos estamos enfrentando a esa situación de déficit presupuestario el día de hoy. Y creo que hay otro gran tema de diseño que tiene que ver con la figura del sostenedor, y ahí el presidente del Colegio de Profesores, de hecho, hacía énfasis en ese punto en específico. Por lo tanto, yo respecto de esas situaciones que se develan acá, que algunas son del diseño de esta política pública, otras que tienen que ver con la implementación, en general estoy de acuerdo. El único punto que me gustaría resaltar y a lo mejor dejar más claro, al menos de mi parte, es que yo considero que, o sea, y yo creo que es importante decirlo así, yo no estoy de acuerdo con la municipalización, ¿ya? Entonces yo no creo que la solución, de hecho, sea mantener los establecimientos en los municipios. Y a mí me parece que esa igual es una postura relevante en esta discusión, porque lo que nosotros vimos durante mucho tiempo, y en definitiva desde que la dictadura traspasa forzosamente los establecimientos educacionales a las municipalidades,
es que tanto corporaciones municipales como DAEM y DEM han tenido una serie de inconvenientes en la administración de la educación. Y conocidos son los casos en que las platas de educación no se ocupaban en educación, ¿ya? Entonces, yo quisiera dejar sentado que el asunto no tiene que, o sea, al menos en lo que a mí respecta, no tiene que ver con suspender para que los colegios sigan municipalizados, ¿ya? Y lo dejo claro acá, y me gustaría en todo caso que los invitados, no sé si todos, pero quienes como saber qué es lo que han discutido ustedes respecto de eso, de qué pasa en el intertanto en caso de que exista una suspensión, y cuáles son las reformas más sustantivas y de diseño que ustedes consideran que hay que implementar. Yo estoy completamente de acuerdo con que en el cambio constitucional la educación pública tiene que estar en el centro, y yo creo que ahí hay elementos bien ricos, ¿ya? Pero también hay que tener un sistema de administración de los establecimientos educacionales, específicamente de la educación pública. Entonces, si nos pudieran dar más luces respecto de qué es lo que ustedes imaginan por eso y cuáles son los, como ustedes lo decían, al menos algunas organizaciones de acá no estuvieron de acuerdo con esta ley, ¿ya? Pero ¿qué es lo que se quiere, digamos, ¿ya? Como en definitiva, qué es lo que se considera sería un sistema de educación pública pertinente. Yo entiendo que hay una parte que va por el lado del financiamiento. Yo tampoco estoy de acuerdo con esta lógica de financiamiento, creo que uno de los grandes problemas, entendí también lo de los sostenedores, pero me gustaría saber si hay algo más que consideren de lo sustantivo, digamos, de la discusión más sustantiva, relevante de dejar sentado en esta instancia que estamos teniendo de diálogo. Presidente, cierro con esto. Hay varios proyectos, 4, si no me equivoco, referido a ajustes, digamos, a los servicios locales de educación. Entonces yo creo que nosotros también estamos llamados a tomar una determinación en ese sentido, en términos de legislar o no, o en qué momento en definitiva se toma esta decisión de continuar o no con los servicios locales de educación tal y cual están expuestos, digamos, en la ley vigente. Gracias, diputada. Le ofrezco la palabra al diputado Bobadilla. Presidente, yo no voy a hacer ninguna pregunta, solo quisiera hacer un par de reflexiones. La verdad es que a mí no me sorprende en absoluto lo que han planteado los dirigentes, porque esto lo venimos escuchando desde hace ya bastante tiempo. Lo que a mí me sorprende es que esta ley que se tramitó, se aprobó y se despachó en el gobierno anterior, no hayan escuchado a estas organizaciones. Normalmente los gobiernos de izquierda se atribuyen, ¿ya?, el patrimonio de que son los únicos que escuchan al pueblo, que son los únicos que escuchan a las organizaciones sindicales o gremiales. Y aquí queda de manifiesto que las organizaciones gremiales que representan estos dirigentes no fueron escuchados en el gobierno anterior. Porque da la impresión de que el gobierno anterior aplicó algo que escuchamos siempre, que el fin justifica los medios. Aquí era el fin de municipalizar. ¿A qué costo? No les importó. Y lo que es más grave aún, presidente, porque yo no solo he escuchado a los dirigentes aquí presentes, que me merecen mucho respeto, he escuchado a muchos dirigentes de organizaciones de mi distrito y que viven en la incertidumbre más gigante que les ha tocado vivir, desde el punto de vista de la estabilidad laboral. Dice, diputado, por favor, ayúdennos. Yo me pregunto y reitero, presidente, ¿estos dirigentes no fueron escuchados cuando se tramitó la ley? O a lo mejor si los escucharon, simplemente fue para decir que los habían escuchado y no fueron consideradas sus opiniones porque el fin, reitero, justifica los medios, desmunicipalizar. ¿A qué costo? Lo estamos viendo hoy día. Genera incertidumbre, genera inestabilidad esta ley. Por cierto que genera mucha incertidumbre y mucha inestabilidad. Y en esto tengo que coincidir con Camila cuando dice que este es un problema de diseño.
porque no les importó las consecuencias que esto iba a tener. Lo único que había que hacer era tramitar el proyecto para decir, le dimos inicio a la desmunicipalización. ¿Quiénes están pagando las consecuencias? Los trabajadores de la educación. Porque yo estoy cierto que los dirigentes que están aquí presentes manejan mucho más información que la que puedo manejar yo. Son muchos que han quedado sin pega. Y muchos ven con temor también que pueden quedar sin pega en el futuro inmediato. Pero cuando se legisló, eso no les importó. Yo por eso, presidente, encuentro lamentable que estemos muchas veces legislando y no importándonos las consecuencias que esto va a traer para las personas. Creo que esta idea de desmunicipalizar la podré compartir o no, pero esta ley, sin duda, que está generando muchas complicaciones a muchos trabajadores de la educación a lo largo del país. He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Diputado Rodrigo González, y recuerde que no más de 5 minutos, por favor. Diputado González. Gracias. Bueno, yo quisiera celebrar que tengamos esta reunión, saludar además de los colegas y toda la secretaria y al subsecretario y a las autoridades de gobierno que están acá, saludar especialmente a los dirigentes sociales que están acá, que representan, digamos, muy genuinamente al mundo de la educación. Y creo que hay mucho fundamento, digamos, en la proposición que están haciendo. Y quisiera subrayar que, y así se lo he planteado en conversaciones que he tenido con el presidente del Colegio de Profesores o con algunos otros dirigentes, que esta comisión hace 2 o 3 meses decidió hacer un seminario sobre la educación pública, ¿no? Que está vertida en un documento, ¿no? Y que se realizó con la ayuda y el apoyo de algunos organismos académicos, ¿no? Donde las conclusiones del seminario coinciden en muchos aspectos sustantivos con aquello que nos está planteando hoy día, que nos están planteando hoy día los dirigentes sociales, ¿no? Tanto del sector de la educación parvularia como de la educación de los 2 ciclos y de las distintas expresiones que están acá. Y la verdad es que hay un tema muy de fondo, ¿no? Y recogiendo un poco las observaciones que hacía el diputado Bobadilla, la verdad es que la reforma que se hizo efectivamente requería un cambio profundo en el sistema municipalizado, coincidiendo en ello con la postura que tiene la diputada Camila Rojas. Efectivamente, todos coincidíamos en que había que desmunicipalizar, porque los vicios que había demostrado ese sistema eran tremendamente inmensos y había que hacer cambios muy profundos. Sin embargo, lo que faltó fue justamente, y lo decía muy bien Cristian Figueroa, la profundidad de la reforma. O sea, aquí quedaron pilares del sistema educativo, y esa es una de las conclusiones que tiene el seminario, pilares del sistema educativo, de contexto del sistema que no se cambiaron y que, por cierto, impiden que se cumpla el objetivo, digamos, de construir una nueva educación pública que sea, digamos, un eje central del sistema educativo chileno, que impiden que efectivamente se modifique el sistema de financiamiento, ¿no? Y especialmente es el principio de la subsidiariedad, que entrega, digamos, al mercado la regla principal, digamos, de cómo funciona el sistema educativo. Mientras esos pilares no estén modificados y transformados, efectivamente este sistema tenía muy pocas posibilidades de prosperar. Sin embargo, en la implementación, no cabe duda que además hubo vicios y hubo problemas y hubo errores o hubo negligencias y omisiones que son también muy graves. Y de eso se hizo cargo la comisión investigadora que, digamos, ha presentado sus conclusiones, ya aún no se han discutido en la sala, ¿no? Y donde hay 2 visiones, ¿no? Hubo 2 informes en esa comisión investigadora.
hay una visión, digamos, que plantea un punto de vista coincidente con la necesidad de cambios más profundos y, sobre todo, con la poca preocupación que han tenido las autoridades del gobierno actual de que, al mínimo, los aspectos a los cuales se refería Cristian y otros de los dirigentes, también Clarisa y el presidente del Colegio de Profesores, es que la precariedad laboral, digamos, no se justifica por ningún motivo, porque hoy día las leyes existentes, digamos, permitirían que al menos algunos de los requisitos, digamos, que había puesto esta ley pudieran, digamos, cumplirse decentemente. Y eso no es lo que ha ocurrido, porque no se le ha otorgado ningún financiamiento, digamos, a que el traspaso efectivamente haya resuelto los problemas laborales, lo que, digamos, sin que todavía intervenga un cambio profundo del sistema, podrían haberse resuelto mucho mejor, ¿no? Y por eso que el descontento está generalizado, ¿no? Porque las cotizaciones previsionales, el tratamiento de los distintos actores de la educación, la despreocupación por los temas de infraestructura de los establecimientos, el poco apoyo y sostén que ha tenido, digamos, esta modificación de la ley, generan, digamos, especialmente en esos aspectos tan sensibles, digamos, un descontento completo. Y por eso es que yo termino diciendo que yo coincido y entiendo la suspensión que los dirigentes están proponiendo como una suspensión que deja en este momento, digamos, la ley en aquellos lugares donde no ha sido aplicada, la deja, digamos, con el sistema de funcionamiento actual hasta que, digamos, se haga un debate más profundo sobre la educación que necesitamos para el país, que se van a discutir justamente en la instancia de la Convención Constitucional. Cuando sepamos qué educación queremos, para qué país y para qué construcción de país, evidentemente podemos, digamos, reformular también un sistema de educación pública que esté acorde con aquello. Y mientras tanto, es una suspensión que debiera ir concorde, además, con la aplicación de las leyes vigentes, porque las leyes vigentes, digamos, respecto de los temas laborales, del respeto a los trabajadores, del respeto a sus derechos, de su financiamiento, de sus remuneraciones, etcétera, tampoco se están cumpliendo. Y por eso que hay, digamos, tal grado de insatisfacción. Entonces, cuando discutamos el resultado del informe de la comisión investigadora, hay ahí un conjunto de ideas y de proposiciones, digamos, que por lo menos en este momento de transición, ¿no? Entiendo que debería haber un momento de transición, podrían aplicarse, digamos, mejorías sustantivas que desde el punto de vista de los trabajadores, como algunas de las que proponen los asistentes de la educación. Tiempo, diputado. Muchas gracias, terminé, presidente. Se lo agradezco. Bueno, yo me voy a auto-otorgar. Perdón, el diputado Rey primero. Gracias, presidente. Bueno, saludar a todos los invitados. Solamente viendo las exposiciones que se han manifestado acá y recordando algunas palabras de un ex colega que ya se encuentra con nosotros, que está en el gobierno, que es el exdiputado Belolio, él siempre señalaba lo siguiente, y lo cometía en reiteradas oportunidades. Y señalaba que muchos estuvieron en contra de esta iniciativa, porque consideraban que no era la solución para mejorar la educación en Chile. Pero yo estaba revisando información de cuando esto se aprobó y muchos de los que reclaman, no estoy hablando de los que están aquí presentes, pero celebraban esta aprobación como que era el gran cambio para la educación chilena. Y hoy día resulta que dicen que no es la solución. Entonces, si vamos a estar así, trabajando de esta manera, aprobando proyectos que a lo mejor no generan grandes consensos, que un sector se opone rotundamente, mientras otro dice que es la panacea, cuando después se dan cuenta que no. O sea, seguir improvisando con la educación chilena, de verdad que a mí me produce una situación de bastante angustia. Yo soy profesor y de verdad que me causa una sensación súper extraña, porque esto era la solución, resulta que no es la solución. Y ahora vamos a tener que o evaluar, modificar, cambiar, o a lo mejor sí lo es, pero hay que hacer a lo mejor grandes transformaciones. Y por eso yo, junto a algunos colegas, por ejemplo, Franz Sauerbaum de Ñuble, habíamos propuesto la postergación justamente de todo el sistema actual
para hacer una reevaluación profunda, analizar, hacer un diagnóstico de las debilidades que tenía el sistema, de la fortaleza, de cómo había cosas que a lo mejor había que potenciar o había cosas que había que simplemente cambiar o mejorar. Y yo creo que, presidente, hay que apuntar a eso. Yo creo que tenemos que dejar de improvisar, y ya sabemos, nos hemos dado cuenta todos, por los comentarios que aquí se han señalado, que hay cosas que realmente no están funcionando, y no podemos dejar a los próximos servicios locales con esa misma falencia. Por lo tanto, yo soy partidario, y lo he señalado ya en más de una ocasión, de postergar justamente la entrada en vigencia de los próximos servicios locales de educación, y justamente atenernos a mejorar el sistema y a ver de qué manera, de qué forma, independientemente de que la nueva Constitución pueda decir una cosa u otra, esto no va a ser posible probablemente en 2 o 3 años más, que se entre en vigencia. No podemos estar 2 o 3 años esperando, hipotecando el futuro de miles y de cientos de miles de niños de nuestro país. Por lo tanto, creo que esto es un tema a tener en cuenta, y que obviamente espero el gobierno escuche y logre postergar la entrada en vigencia de los nuevos servicios locales de educación. Eso, presidente. Gracias, diputado. Me voy a otorgar la palabra y saludar a los dirigentes. Y mientras ustedes intervenían, se me venía a la memoria una frase que se le atribuye a Voltaire, que dice: estoy en completo desacuerdo con lo que tú opinas, pero daría mi vida para defender el derecho que tú tienes a expresarla. Y claro, no estoy en muchos aspectos de acuerdo con ustedes. Y lo hago desde la condición de ser actor de lo que fue la discusión de esta ley. Y no puedo aceptar que aquí se diga que no se escuchó a los gremios, porque la secretaria que nos acompaña, que también era secretaria de la comisión, tiene registro de las actas, de cómo se escucharon a todos y cada uno de los gremios existentes, y que en ese minuto, ¿no es cierto?, eran parte de los actores. Una cosa distinta es, y me dirijo directamente al señor Umaña, que cuando ustedes vienen a esta comisión tengan la intención de que cada uno de los puntos que ustedes planteen deben ser recogidos en el proyecto de ley, porque eso es ingenuidad, porque no es así nomás, no puede ser así. ¿Cómo conciliamos posturas diversas, los intereses que ustedes mencionaron? Entiendo los problemas de los funcionarios de los DAEM, DEM y corporaciones, pero colisionan con los intereses, como lo reconocía la señora dirigente de BTF, en el sentido de que otro importante número dice: no, aplácenlo porque vamos a perder nosotros. Entonces, quiero decir que se escuchó. Y quiero decir que también el contexto es muy importante, porque es re fácil entrar a mirar este proyecto con los ojos del contexto actual, pero les quiero recordar que de esta comisión el proyecto salió en marzo del 2016, luego de más de un año de tramitación en la comisión, y luego siguió sus trámites en los segundos y recién se aprobó en noviembre del 2017. Entonces, ha pasado mucha agua, han cambiado las condiciones del país, han sucedido hechos que no teníamos contemplados, y lo que no puedo aceptar de ninguna manera, y lo digo con mucho respeto, diputado Bobadilla, es que usted afirme que nosotros no teníamos en cuenta o simplemente no queríamos, ¿no es cierto?, considerar la opinión, o que queríamos premeditadamente hacerle un daño a la educación pública, porque eso es de conocer otro hecho, que es irrefutable. La academia, los estudios, los gremios, los pingüinos del 2006, los universitarios del 2011 pedían a gritos en la calle desmunicipalización. Puedo estar de acuerdo con ustedes que probablemente no era el tipo de desmunicipalización que ustedes quieren. Señor, yo le ruego que respete mi intervención como yo respeté la suya. En consecuencia, preguntas, los temas más gruesos que ustedes han planteado. Y el diputado González está aquí, como muchos otros que estuvieron. Bobadilla en ese momento no estaba. Lo habían mandado para la casa por 4 años.
¿Se tocó el tema del financiamiento? ¿Acaso no planteamos, ¿no es cierto?, la necesidad de cambiar el sistema de financiamiento? Por supuesto, está en las actas, en la historia fidedigna de la ley está. Se planteó financiamiento basal, se planteó un conjunto de otras cosas. Es más, se planteó la idea de volver al Ministerio de Educación en los términos tradicionales, es decir, que ya no fueran servicios locales traspasados, sino que volver, como lo planteaba el colegio en esa época representada por Mario Aguilar, volver al ministerio, o antes incluso de Mario Aguilar, creo que era Gajardo, el presidente nacional, volver al ministerio, ¿sí? Volver al ministerio, o sea, todos funcionarios del Ministerio de Educación. Las condiciones políticas de la época no lo permitieron, ni los propios gobiernos nuestros estuvieron dispuestos a cambiar esos temas, y tengo que reconocerlo, así fue, pero no porque no lo hayamos planteado, es más, aquí había firme Cristina Girardi, por ejemplo, por poner el propio Rodrigo González y tantos otros que ya no recuerdo, pero les invito a mirar las actas de esas discusiones y verán que estos temas sí estuvieron presentes. Lo que pasa es que a veces uno legisla con la realidad que tiene en ese minuto y el contexto que tiene. Los recursos, ustedes bien lo saben, no dependen de nosotros, dependen del gobierno que esté administrando y ellos tienen la facultad de... Los diseños, los cambios en el diseño. Y sabe que yo sí aprobé el proyecto. Y lo aprobé porque consideré que era un paso adelante a lo que teníamos. Porque yo sí que soy contrario a la municipalización del mismo momento en que ésta se produjo, porque la viví, porque yo era un profesor, que era funcionario del Ministerio de Educación y que en una condición de que no era nada, no era ni funcionario del Código del Trabajo, para nada, o sea, y sufrimos la peor de las circunstancias económicas, de trato, ¿no es cierto?, en esa época. Entonces, yo creo que hay que mirar esto con un poquito más de... Ahora bien, quiero hacerle otra confesión, y ustedes lo saben. Me he reunido en muchas, y nos han pedido muchas reuniones, recientemente con la gente del Ñuble y representantes de todo el país, de los más afectados, que son ustedes. Sí, yo sé que estás preguntando por el horario, pero me voy a permitir porque a diferencia tuya yo sí estuve en la discusión. Muy breve, presidente, que como usted le cortó la palabra al diputado González y nos sorprendió a todos, yo estaba preocupado de que respetara el tiempo. Exacto. Pero está muy bien lo que está diciendo. Sé que lo que quiero decir es que yo era firme partidario de no modificar esto que nos costó mucho. Y para serlo sincero, es porque ustedes sin querer le están haciendo el juego a aquellos que se oponían a cambiar el sistema. Es la derecha, por eso es que él aplaude. Es la derecha ayer que se opuso, que votó en contra de este proyecto, es la que quiere hoy día parar el sistema. Lo ha hecho pésimo, estoy de acuerdo. Hay distintas situaciones, pero recordemos que tenemos una pandemia de por medio, no es una situación de normalidad, etcétera. Pero al final, yo digo, la situación se impone. Yo reconozco que hay problemas, reconozco que hay situaciones complejas y que a lo mejor el contexto de hoy admite llevar, ¿no es cierto?, a discusión este tema, una suspensión temporal para corregir, ojalá, para perfeccionar lo que haya y para esperar lo que defina, ¿no es cierto?, la próxima convención constitucional. Quiero decirles más, me comprometí con esos gremios con los que estuve, que serán de todo, a conversar con el señor ministro de Educación, y quiero decir aquí, públicamente, y el señor ministro lo puede confirmar, ya hablé con él, para plantearle la idea que tenían estos funcionarios, que era la idea de la ley de plantas en extinción. No hay, en principio, una buena recepción para aquello por los costos implicados y porque no resuelve ningún problema de carácter financiero. Porque debo decir que a mí me sorprende cuando hablan de la masacre en términos de despido, porque la ley es clara. Todos los docentes ingresan al sistema sin solución de continuidad y lo mismo los asistentes de la educación. Reconozco que el problema es con los 12.000 funcionarios de los DAEM, DEM y corporaciones. Ahí sí. Y nunca quedó bien resuelto. Y si miren las actas, yo lo advertí en la discusión. Pero preocupémonos de esos puntos. No desahuciemos el proyecto en su conjunto a partir de intentar resolver un problema que representa a 12.000 funcionarios frente a 160, 170.000 entre profesores y asistentes de la educación que están. Entonces, yo creo que hay que ponerle un poquito más de mesura
a los calificativos. Y bueno, vamos a esperar, se está viendo cómo podemos, tenemos un par de proyectos, yo, si no hay, eso me comprometí a poner en tabla, ya es el ejercicio democrático, en tabla, el tema de los proyectos que suspenden temporalmente, ¿no es cierto?, el proyecto. Y créame, más allá que yo esté en desacuerdo con ustedes, si eso es lo que hay en mayoría, lo haré, pero me parece de absoluta honestidad decirlo aquí, dejarlo planteado, para que cada uno asuma las consecuencias de lo que, ¿no es cierto?, estamos haciendo. Pero yo lo que quiero hacer es que yo trabajé, nos sacamos la mugre para pensar en hacer algo que fuera el mejor de la educación pública chilena, y eso no quiero que se quede en duda. Podemos habernos equivocado, no fue perfecta en algunos aspectos, pero desahuciar completamente el proyecto no me parece para nada justo. Diputado, señor Winter, le ofrezco la... Sí, yo sí tengo una pregunta, pero la voy a introducir. A ver, yo creo que aquí hay dos críticas que son distintas y que hay que separarlas, ¿no? Porque las expresiones que ha usado el diputado Bobadilla son evidentemente oportunistas, toda vez que en ninguna de las alocuciones de nuestros invitados del día de hoy se ha planteado retroceder hacia la municipalización de la educación, y el diputado Bobadilla efectivamente estuvo en contra de la tramitación de esa ley, digamos, como ciudadano, no era diputado en esa época, pero pertenece a un partido, una coalición, que también estuvo en contra de la implementación de esta ley, pero por motivos totalmente distintos y hasta opuestos a los que han planteado los dirigentes el día de hoy aquí. Y esos motivos tienen dos características. La primera es que ellos son partidarios y han sido defensores de la municipalización de la educación, proceso político del cual son además autores y ejecutores, pero además también porque son parte de una corriente filosófica, por decirlo de alguna forma, que se resume en que la educación pública debe ser solamente el remanente de la privada y que el objetivo de toda familia debería ser alcanzar cierto nivel económico que le permita huir de la educación pública hacia la privada, que ojalá fuera la preponderante en la sociedad. Y al menos yo ahí tengo una diferencia que no es ni técnica ni práctica, sino que es filosófica y estrictamente política con su sector, pero creo que ese planteamiento no tiene nada que ver con las críticas que están haciendo los dirigentes el día de hoy acá. De hecho, ninguno ha hablado de municipalizar. Por lo tanto, el oportunismo con que la derecha se sube a este carro, yo lo dejaría de lado en la discusión, porque además no aporta mucho. El oportunismo, no el diputado, ¿ya? A veces el diputado también. Pero sí tengo una pregunta a los dirigentes que han venido el día de hoy. El que me quiera contestar, me contesta. No la voy a dirigir a alguien en particular. Son dos preguntas en realidad. Me gustaría que especificaran en esta discusión, porque es muy delicado lo que estamos hablando, es muy delicado, que la mejora de la implementación de una política pública sea suspenderla cuando es una política pública de la magnitud de la que estamos hablando. O sea, hace muchas, pero muchas décadas que no se implementaba en Chile una política pública de la magnitud de esta. Yo creo que desde la reforma procesal penal el año 2000. O sea, hace 20 años que no había un desafío de implementación de una política pública tan grande como este, porque es la creación de un sistema y de un servicio completamente nuevo que es más grande que las policías. De hecho, yo creo que una vez implementados todos los SLEP, no sé si vaya a tener más o menos funcionarios que alguna de las ramas del ejército. Por hablar solamente, no estoy haciendo una comparación de valor, sino de la cantidad de personas que eso significa y la magnitud de la institución que hay que crear, ¿ya? Entonces, obviamente, que cuando uno implementa una institucionalidad de esa magnitud, surgen un montón de problemas de diseño y de implementación. Entonces, ¿cuáles son mis preguntas? ¿Podrían graficarme por qué es imposible mejorar la totalidad de este sistema mientras se implementa? Esa es una pregunta. O sea, ¿es realmente imposible mejorar todo al mismo tiempo que se desmunicipaliza? Y la segunda es, yo tengo cierta escepticismo, no sobre el proceso constituyente, soy un enamorado del proceso constituyente si quieren, pero sí tengo cierto escepticismo que los problemas que hemos hablado el día de hoy sean realmente problemas constitucionales. Más bien creo que son problemas de derecho administrativo, son problemas de diseño de políticas públicas educacionales, son problemas educacionales también, son problemas laborales, son problemas legales, ¿ya? E inclusive estaría dispuesto a aceptar que sean problemas orgánico-constitucionales. Pero
yo creo que nadie en la opinión pública chilena, porque esto no está definido, ha establecido que la Convención Constitucional vaya a establecer una nueva ley orgánica constitucional de educación. Cuando digo ley orgánica constitucional no me refiero a retrotraer a la que ya existía, que es la que lleva ese nombre, sino que una nueva, LGE se llama hoy en día, pero LGE es un nombre de fantasía, digamos, porque tenía mala prensa la anterior, pero la LGE es una ley orgánica constitucional de educación, ¿ya? Eso es esa es su naturaleza jurídica, ¿ya? Entonces lo que les quiero preguntar, y en general las constituciones cuando se refieren a la educación serán 2 párrafos, ¿ya? 1. Y hay países que pueden tener un sistema educacional espectacular con un párrafo, y con el mismo párrafo otro país puede tener un pésimo sistema educacional, ¿cierto? Entonces, o sea, obviamente que yo tengo mucha esperanza en que ese párrafo cambie de cómo está redactado ahora, y creo que es importante. Pero lo que les quiero preguntar es, con respecto a este tema, ¿qué tendría que decir la Constitución nueva y qué tendría que no decir la Constitución nueva para que sea estrictamente necesario la suspensión? Es decir, que ustedes me digan, ¿sabe qué? Mire, imagínense, estamos implementando lo de SLEP y la nueva Constitución dice XXXX. Eso sería un problema gravísimo. O, si la Constitución no dice tal cosa, no vamos a poder solucionar este problema. Porque mi impresión, aquí nadie tiene la respuesta, porque nadie sabe lo que va a decir la Constitución, pero mi impresión es que el sistema de educación pública que tenemos hoy día se puede mejorar de manera radical, y cuando digo radical no me refiero a grande, sino que desde la raíz, es decir, que tenga otro sentido, ya sea totalmente en el ministerio, que el financiamiento no tenga ciertas características de mercado que hoy día sí tiene, que sea verdaderamente estatal, como se ha planteado por acá, pero eso podría implementarse inclusive sin una reforma a la actual Constitución. Entonces mi pregunta es, ¿qué tendría que pasar en el párrafo de la Constitución que específicamente se refiere a la educación para que este debate de la suspensión sea procedente y estrictamente necesario? Y mi pregunta, ojo, es no a la ley orgánica constitucional de educación, porque esa no la va a resolver la Convención. La van a resolver, yo me imagino, los sucesivos congresos que vengan después, porque si la Convención Constitucional rehiciera todas las leyes orgánicas constitucionales, yo le vaticino por lo menos 10 años trabajando full sábados y domingos. Ahí están mis preguntas, y quiero aclararle a los dirigentes que las 2 preguntas que he hecho son absolutamente sinceras y no retóricas. Es decir, las hago estrictamente porque me interesa de manera genuina la respuesta. El diputado Pardo me ha pedido la palabra. Por favor. Por 1 minuto máximo. Sí, pero ya intervino, pues. No es un diálogo. Presidente, por su intermedio he sido aludido por el diputado Winter, pero no voy a perder mi tiempo en contestarle a él. Pero sí, presidente, respecto a lo que usted dijo. No está en nosotros, no hemos presentado ninguna iniciativa para suspender este proceso. Sí. Pero ya que usted lo menciona, ¿sabe qué? Voy a estudiar derechamente y a lo mejor voy a presentar un proyecto para suspender el proceso de implementación de los sistemas locales. Pero nosotros no lo hemos hecho hasta el momento. Sí, diputados de su coalición, diputado como el diputado Saburno, por ejemplo. Votación. Para nada. Diputado señor Pardo, discúlpeme por la interrupción. Trataré de ser breve, presidente. Creo que es importante aclarar algunos puntos. Primero, yo entiendo que la nueva mayoría superó la concertación porque dejó atrás el neoliberalismo, y esta ley fue enviada por un proyecto de ley de la nueva mayoría, votada por un congreso donde la nueva mayoría tenía mayoría. Entonces, no entiendo por qué hoy día esta es una ley neoliberal. Me parece que las aseveraciones por su intermedio del diputado Winter merecen una precisión. Yo sí creo en una educación pública fuerte, y por eso mi mayor crítica a las reformas educacionales que se hicieron en los gobiernos de la nueva mayoría no al partido, por fortalecer la educación pública y por haberse abocado a la calidad de la educación pública y haber partido al revés en muchos sentidos. No voy a ahondar ahora en ese punto. Tampoco es filosóficamente correcto decir que la derecha no cree en que los padres puedan tener, y los niños fundamentalmente, acceso a una educación pública porque queramos solamente que la tengan cuando tengan los recursos económicos para hacerlo. Precisamente a eso apunta el principio de subsidiariedad bien entendido y bien aplicado. Yo creo, presidente, que la pregunta además que ha hecho el diputado Winter sí es muy pertinente, porque aquí nos están planteando que hay que esperar a la nueva Constitución.
y resulta que este es un proyecto de ley que tampoco me parece justo, porque hay una contradicción también terrible cuando dicen, mire, el gobierno lo ha hecho mal, pero a la vez hay un problema de diseño. Yo creo que aquí hay un serio problema de diseño que es comprensible, dada la complejidad del problema que quiso resolver este proyecto, y lo que deberíamos hacer todos de buena fe es buscar cómo ir solucionando aquellas cosas que quedaron mal y que hay que corregir. Pero plantear todo en términos de blanco y negro y hacer de esto nuevamente una gran evocación de eslogans y consignas políticas, yo creo que nuevamente estamos dejando de lado el problema de fondo, que es cómo mejoramos la educación de los niños. Con esto termino. Me parece muy importante los niveles de remuneración y los niveles de estabilidad laboral de los profesores y de las condiciones de trabajo de los profesores. Pero a ratos pareciera que aquí estamos discutiendo solamente intereses gremiales que son muy legítimos, pero nuevamente estamos dejando de lado, como ya ha pasado en los últimos 8 años, el interés de los niños y el interés de una calidad que le pueda cambiar el futuro a esos niños. Gracias, presidente. Gracias, diputado Pardo. Discúlpeme, voy a hacer la siguiente proposición. Estamos a 3 minutos de terminar el orden del día y me está pidiendo la diputada Camila Vallejos el uso de la palabra. Les quiero pedir solo 5 minutos para darle continuidad. Y a los señores dirigentes nos vamos a encargar de generar un espacio para que ustedes puedan abordar las consultas que aquí se hicieron, porque yo no puedo extender más allá. Tenemos todos compromisos, ¿no es cierto?, de distinta naturaleza, comisiones y otros. Ya. Pero le hicimos preguntas. Por eso, porque los vamos a invitar para que vengan a dar respuesta a esas preguntas, que no las pueden abordar en 5 minutos de ninguna manera. Diputada Camila Vallejo, con usted, ofreciendo la palabra, terminamos, y le ruego a los dirigentes que comprendan la situación, ¿no es cierto?, de que se cumplió el orden del día, pero los vamos a invitar para que ustedes en intertanto, ¿no es cierto?, respondan esas preguntas, no solo la que hizo el diputado Pinto, que me parecen pertinentes, sino también la diputada Roja, como recordarán. Camila. Sí, presidente. Bueno, primero, mi excusa porque me tuve que retirar de la comisión, pero estaba escuchando todo el debate, las intervenciones, y quise detenerme para poder intervenir. A mí me preocupa cómo sigue instalando este debate en torno al proceso de desmunicipalización, ¿ya? Porque aquí estamos con un problema que es político y es trascendentalmente político. O sea, a mí me da la impresión de que no estamos viendo en nuestro análisis que aquel sector que se opuso de manera persistente a esta reforma e insistentemente durante su trámite legislativo, hoy día está a cargo de la conducción política del proceso de desmunicipalización. Entonces, efectivamente, muchos de los problemas que se han señalado tienen que ver, uno, con voluntades políticas, problemas administrativos, de tardanza de asignaciones de autoridades correspondientes en materia de los servicios locales, pero también problemas de diseño. Y efectivamente, lo que se hizo con las reformas en materia educacional abordaron ciertos pilares del mercado educacional chileno que se impusieron durante la dictadura cívico-militar. No todos, pero se abordó el tema de la segregación socioeducativa mediante los sistemas de selección arbitraria, se abordó de alguna manera también el tema del lucro en la educación, y se abordó el tema de la descentralización mediante la municipalización forzada que se hizo para justamente desvincular el Estado de la responsabilidad que tenía en el tema educacional. No se abordó el CIMSE, no se abordó el sistema de financiamiento, cuestiones que todavía están pendientes y que en ese momento, cuando tramitamos la reforma educacional, también se plantearon. No lo logramos ganar, es verdad, aunque parcialmente sí, porque cierto modelo de financiamiento basal se logró introducir en la nueva educación pública, que es la parte administrativa, más no en la escuela, que se siguen rigiendo por el voucher. Eso es cierto, pero decir que este modelo profundizó la lógica de mercado, yo creo que es un error. Que no se hizo cargo de esos pilares es cierto, pero de aquí a profundizar la lógica de mercado, creo que no hay argumento que sostenga hoy día esa afirmación. Entonces, tenemos problemas de diseño en el sentido de que, claro, no se cambió el sistema de financiamiento, se mantiene en gran parte. Tenemos un problema de diseño que genera problemas en la educación pública respecto al CIMSE, sí. No sé si el sistema del diseño de la nueva administración, más allá de algunas correcciones, pero el gran problema político que tenemos hoy en día es que no hay una voluntad real de que este proceso sea exitoso. Y yo tengo la impresión, y lamento decirlo acá porque están los colegas oficialistas, pero es real que una reforma de esta magnitud no se sostiene solo en lo que es en los artículos
artículos de la ley contemplen. Una reforma de esta magnitud requiere voluntades políticas de las autoridades políticas, tanto a nivel municipal, que están encargados de ayudar al traspaso, como de las autoridades políticas que están a nivel del gobierno central para conducir el nuevo sistema en el proceso de traspaso. Y en la mayoría de los casos no lo hemos tenido, además cruzado por una pandemia. Entonces, pretender que ese problema político se solucione con la suspensión, no teniendo las garantías que las modificaciones legales que se requieren van a ser empujadas por quienes son los únicos que a nivel de Constitución pueden empujar lo que es el Poder Ejecutivo, es, creo yo, insisto, desahuciar este proceso. Y es un camino de no retorno. ¿Cuánto rato vamos a tener que esperar con la suspensión del proceso para que se cambie el modelo de financiamiento? Si esto demora 2 o 3 años, más toda la gradualidad que implica el traspaso, podemos estar 10 años con ya no 2 sistemas, sino que 3 o 4 sistemas funcionando al mismo tiempo. Municipal, servicios locales, más los que son derivados, los de administración delegada, más los BTF, más el sistema particular subvencionado, más el sistema privado. O sea, vamos a facilitar el camino o vamos a legitimar un camino de mayor segregación y problemas de administración del sistema educacional chileno. Entonces, además, suspender sin tener claro cuál va a ser la conducción política del próximo gobierno que va a tener que seguir empujando esto, tanto lo que está vigente como ley, como los proyectos que tienen que seguir o que se tienen que presentar para solucionar temas administrativos. Yo creo, aquí le digo con mucho respeto a los invitados, a las invitadas y a los propios colegas de oposición, es que creo que sería un error político garrafal. Entonces, yo tengo la impresión que lo que hay que empujar son las modificaciones legales que se requieren. Y si este gobierno no las quiere presentar, entonces vamos a tener que pelear para que un próximo gobierno se presente. Y con sentido de urgencia en una lógica de agenda corta. Pero suspender sin tener garantías de esas voluntades o pretender que mediante la suspensión vamos a solucionar el problema, yo creo que vamos a un problema político, insisto, con un camino de no retorno. Porque vamos a legitimar la permanencia de 4 o 5 sistemas distintos. Y eso es un problema que va a agudizar la segregación socioeducativa y la administración particular de lo público en el sistema educacional. Eso, presidente. Muchas gracias, diputada Vallejo. Muy bien, tal como se los planteé, y les quiero reiterar nuestras excusas porque ocupamos todo el tiempo por escucharlos a ustedes y más las intervenciones propias que iba a generar sus planteamientos. Les vamos a hacer un espacio de una media hora para que podamos abordar exclusivamente las respuestas a estas interrogantes. Ruego que ustedes se pongan de acuerdo para que algún o alguna representante de ustedes pueda, ¿no es cierto?, abordar esas preguntas, porque estamos muy constreñidos en el tiempo y tenemos muchas cosas que ver en esta comisión. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, yo estoy disponible, tienen mi teléfono, mi correo, para que nos coordinemos sobre esa materia y a través de nuestra secretaria le estaremos informando acerca del momento en que le invitamos a dar continuidad a esta conversación. Habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, esta se levanta agradeciéndoles a todos y a todas. Muchas gracias.